Nuestro Padre y Dios, en esta tarde, en esta noche, la honra y la gloria sea para usted. Ante su presencia nos encontramos, Señor, y pedimos primeramente que la sangre de su Hijo Cristo Jesús nos limpie, nos lave y sea la garantía para el perdón de nuestros pecados y que podamos ser ungidos por su Espíritu y que por medio de estos canales, de estas ondas, oh Dios, pueda llegar su mensaje a cada uno de los oyentes y que ellos puedan volverse al dador de la vida. Amén. Que este tema, Señor, usted pueda poner un carbón encendido en los labios de este su siervo a quien ha escogido. Señor, que todo sea para honra y gloria y preparación de un pueblo para el gran día de Jehová. Gracias le damos. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. Amén. Muy bien. El tema que he titulado hoy es permanecer firmes en el tiempo, en el fin del tiempo. Permanecer firmes en el fin del tiempo, porque ya el tiempo del fin viene desde hace mucho, desde 1798, de acuerdo al mensaje que nosotros tenemos. Pero el fin del tiempo está por cerrarse. Nos preguntamos nosotros entonces, ¿quién estará más interesado en que este fin se cierre? ¿Estará interesado nuestro Dios? ¿Estará interesado? Y a veces nos preguntamos cuando decimos, oh, se acaba el tiempo para esta persona. El tiempo no se acaba, la oportunidad es la que se acaba. El tiempo sigue. En el tiempo de los antidiluvianos, no es que el tiempo se acabó, el tiempo siguió avanzando. Fue la oportunidad que se les acabó para ellos de alcanzar la salvación. Voy a ir a un versículo que es muy conocido por nosotros y un día se va a cumplir totalmente. Se ha cumplido en parte, pero también se va a cumplir para dar comienzo con el mensaje. Y está en el libro conocido de Revelación o de Apocalipsis, que dice el capítulo 12, el verso número 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Por qué un odio, diríamos, personal o directo contra este grupo que ha decidido poner a Dios en primer lugar, obedecerle? ¿Por qué ese odio? Y hoy lo vamos a ver que cuando personas no se dejan dominar, controlar, entonces se levanta un odio. Y aquellas personas están expuestas hasta ser sacrificadas. Únicamente es por obedecer
a lo que su conciencia les dice, a lo que es lo verdadero. Y yo quisiera ir, estaba hablando con nuestra hermana Brenda, que vamos a ver una historia del Antiguo Testamento, pero que en realidad es una profecía para el tiempo del fin, porque en el Antiguo Testamento muchas de las historias son profecías, pero se las puede ver como una historia. Y quiero decirles, hermanos, que en cada capítulo de la Biblia, el centro de ese capítulo es Cristo. Y cuando leamos un capítulo, pensemos que vamos a encontrar a Cristo. Tal vez en una figura, en una persona, tal vez en un evento o en un símbolo, lo que sea, pero vamos a encontrarlo. Y si no lo encontramos, doblemos nuevamente rodillas y vamos a encontrarlo, porque así lo dijo el Señor Jesús, que las Escrituras dan testimonio, dijo, de mí. Y por eso en el capítulo 21 de Primera de Reyes, nosotros encontramos una historia de un hombre de Dios. Y aquí encontramos tres personajes. Y si nosotros cuando encontramos estos tres personajes, y hay más, otras cosas más, y vamos a ver que esto en el tiempo del fin va a haber. Y yo quisiera ir que vayamos por partes. Y mire cómo dice el verso número 1. Pasadas estas cosas, aconteció que Nabot de Jezreel tenía allí una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Si nosotros miramos un poquito la historia un poco más atrás, hubo que Acab se encontró con Elías. Y al encontrarse con Elías en el mismo, le voy a decir, en el mismo valle, allí, pero no en el valle, diríamos, sino en el monte Carmelo, que estaba cerca del valle de Jezreel, sucedió algo muy importante. ¿Se acuerdan en el monte Carmelo cuando se puso en tela de juicio cuál era el Dios verdadero? Y pues verdaderamente Elías, un siervo de Dios, mostró cuál es el verdadero Dios y a quién debemos adorar y por qué debemos adorar a él, al verdadero Dios. Y cuando todos conocieron qué pasó con los profetas de Baal, pues quedaron como engañadores, como mentirosos, y después fueron destruidos por los mismos seguidores de ellos. Bueno, esa es otra historia. Pero terminado eso, entonces Acab ya se dio cuenta que había sido un engaño en el cual su esposa, y eso voy a decir a aquellos hermanos oyentes, tal vez esposos, si su esposa, su compañera, le da un consejo que es conforme a la voluntad de Dios, escúchela. Pero si su compañera le da un consejo que está en contra de la voluntad de Dios o en contra de los principios de la palabra, hermano, primer lugar es el Señor. Entonces, cuando vemos aquí vemos ahorita dos personajes. Primero, Nabot. Y yo miraba
¿qué el significado de Nabot? Tiene algunos significados, pero uno de ellos dice, el significado de ellos es obediente. El significado de ellos es, el significado de ellos es obediente a Dios. Ese es el significado de Nabot, obediente. Acab era el rey en ese tiempo. Él quitó la adoración verdadera a Dios para agradar a su esposa. Era un rey perverso, malo. Ya estamos viendo dos personajes. Todavía no vemos la esposa de, todavía no vemos la esposa de Acab, que se llamaba Jezabel. Ahora, cuando yo miraba la palabra Jezabel, uno de sus significados significa perversión. Y esto cuando lo veamos en el tiempo del fin, en la triple alianza, en el capítulo 13 de Apocalipsis, el capítulo 16, el capítulo 17, nosotros encontramos a no ya una mujer Jezabel, sino un sistema conocido como Babilonia. Entonces, sigamos con la lectura. Dice que Nabot tenía una viña junto al palacio de Acab, rey de Samaria. Versículo número 2. Y Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres. Miren la visión de Acab. ¿Para qué quería él una parcela? Ustedes saben que un rey, un gobernante de una nación, no es una persona pobre, hablando en el asunto de recursos, de bienes. Tiene casas, palacios, bienes, tierras, haciendas. ¿Y por qué estaba tan interesado en una parcela de un hombre llamado Nabot? Ahora, ¿para qué quería él? Hermanos, él quería para sembrar legumbres. Ahora les hago una pregunta. Entre las legumbres y la viña, ¿cuál es la más duradera? ¿Cuál dura más? La viña. Y estaba viendo, mis hermanos, mientras estudiaba esto de la viña, que una viña, los mejores y buenos frutos es desde el sexto año hasta el octavo año. ¿Y sabes, Brenda, en qué es la mejor vendimia de las uvas en nuestro calendario, en nuestros meses, entre el mes de agosto, septiembre y octubre? Ahora cuando yo leía octubre y cuando nosotros mirando, este es un estudio profético profundo, cuando nosotros miramos las 7 profecías del santuario o las fiestas del santuario, y la última termina en otoño, conocido en nuestro calendario en octubre. Y allí es donde en la viña, para recoger las uvas, era en esos meses y especialmente en octubre. ¿Será una casualidad? No lo sé. Entonces, una viña duraba, un huerto de legumbres, los que hemos sembrado huertos, sembrar zanahorias, brócolis, habichuelas o frijoles.
Unos dan a los 2 meses, 3 meses, 4, 5, 6 meses, pero de ahí ya no hay más. Se murió, se acabó, eso es temporal. Lo que estamos viendo acá es algo tan interesante que Acab, mire, tan perverso, y vamos a leerlo nuevamente el 2 dice, Acab habló a Nabot diciendo, dame tu viña para un huerto de legumbres, porque, dicen, porque está cercana a mi casa, y yo te daré por ella otra viña mejor que esta, o si mejor te pareciere, te pagaré un valor en dinero. Le ofrece un negocio. Ahí vemos nosotros el negociador, siempre buscando la manera de que nosotros cambiemos. Aquí vemos el falso negociador, el negociador lleno de codicia, de envidia. Este rey no era que él tanto no tenía, sino la codicia perversa de quitarle a alguien. Y ya vamos a ver por qué quería quitarle. Amados hermanos, el negociador, el falso negociador, nosotros sabemos a quién representa, el enemigo de las almas. Porque él quiere que no sigamos sembrando lo que va a ser para lo eterno, sino sembremos lo temporal, lo pasajero, lo que puede dar placer, lo que puede darnos una alegría momentánea. Eso es el huerto de legumbres, llevándolo. Entonces, para qué quería el rey la parcela? ¿Para qué quería? Él quería, o sea, en otras palabras, quería despojarlo. ¿Y por qué? Y esto nosotros quizá, si nosotros miramos en esta parte, y si vemos nosotros el versículo número 3, pero vamos a ver la fidelidad, la firmeza y la valentía de un hombre, que aquí es un hombre. Y Brenda, en el último tiempo no habrá un hombre, sino un remanente que se mantendrá firme y no va a cambiar. No importa que le ofrezcan dinero o cosas, no. Y mire cómo dice el verso número 3. Y Nabot respondió a Acab, guárdeme Jehová. Qué linda palabra, guárdeme. O sea, él decía, Señor, que Dios me cuide yo hacer este negocio. Ahora mire, este rey le ofrecía, primero le dijo, yo te puedo dar una viña mejor, o yo te puedo pagar mucho dinero. Pero Nabot sabía que una viña que se la daban o dinero, eso no podía cambiar. Queridos hermanos, el sábado no es negociable. La salvación no es negociable. Si nuestra salvación es negociable, desde ese momento hemos perdido nosotros el horizonte. Cristo no es negociable. No es. La fe que una vez fue dada a los santos que el Señor nos dio no es negociable. Por eso aquí está nuestra hermana y ella dice, nos conocimos y hasta ahora permanecemos en un camino, aunque el enemigo ha querido negociar muchas veces. Y mire como dijo Nabot, guárdeme Jehová, que, que, yo, que yo te dé a ti
la herencia de mis padres. Amados hermanos, lo que Dios ha puesto, esta palabra, este mensaje, esto es una herencia que no tiene precio, no es negociable. Si solo voy a decir quizá por mí, no es negociable. El sábado es el día del Señor, el día de Jehová, y no lo puedo negociar ni por más que pase las más grandes que se ha pasado necesidades. No. Quiere lo que hace Nabot, no lo vende. Y yo quisiera ir al libro Profetas y Reyes, el capítulo 16, la página número 152. Dice así: siendo por naturaleza codicioso, Acab fortaleció su apoyado en el mal hacer por Jezabel. Así había seguido los dictados de su mal corazón, hasta quedar completamente dominado por el espíritu del egoísmo. No toleraba que se le negase algo que deseaba, sino que lo consideraba legítimamente suyo. Oh, muchos a veces, ¿cuántos habrán vendido su fe como lo hizo Esaú por una comida? Y sigue diciendo, esa característica dominante de Acab que influyó tan desastrosamente en la suerte del reino bajo sus sucesores quedó recalcada por un incidente que se produjo. Nabot apreciaba mucho su viñedo porque había pertenecido a sus padres y se negó a enajenarlo. Y por eso dice, le dijo, guárdame. Y había una ley en el Antiguo Testamento que hemos leído especialmente, mis hermanos, en Levítico, que la herencia de los padres no se puede vender, no se puede cambiar, no se puede hacer nada. Nuestro Padre nos ha dado una herencia y yo no puedo cambiarla. Hermanos, ¿qué hizo Jesús cuando este falso negociador, Satanás, le dice, todo, la gloria de los reinos del mundo son míos y yo te los puedo dar si tú solamente te postras y me adoras? ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Lo reprendió. No le dijo, no, mira, es que yo no puedo hacer eso. No, él no, él fue. Y por eso le voy a decir, aquí en esta historia, Nabot representa y es el símbolo de Cristo. Acab representa, mis hermanos, Acab representa el sistema político perverso que va a querer imponer y va a negociar y a querer negociar y a quererles entregar dinero o bienes para que a cambio abandonen una fe. Jezabel también, mis hermanos, representa el falso sistema religioso que se llama en el último tiempo Babilonia. Y Babilonia no es solamente una organización, sino ahora ya se están sumando casi todas las organizaciones religiosas y todas ellas se están transformando
en Babilonia. Pero sigamos nosotros, que le dice, no te puedo vender, no te, no te puedo vender. Y ahora nosotros nos preguntamos, ¿por qué le dijo que no le podía vender? Después vamos a seguir con la lectura. Mis hermanos, ¿qué es una viña? Una viña para este tiempo tal vez es su familia, tal vez es su esposo, su esposa, sus hijos, que es la herencia de Jehová. Hay que cuidarlos, porque el falso negociador, las redes sociales, utilizadas por el falso negociador, están destruyendo a los jóvenes, están destruyendo a los niños. El sistema, el sistema político viene por los hijos, viene por la familia, por eso la está destruyendo. Una viña también puede ser su trabajo, su talento, un ministerio. No se la puede vender, no se la puede negociar. Acab había puesto sus ojos, porque Acab representa un sistema corrupto. En el tiempo del fin, mis hermanos, en el tiempo del fin, este sistema político está poniendo los ojos en los hijos fieles de Dios. Y muchos de los hijos fieles dicen el conflicto de los siglos que van a vender su heredad y se van a pasar al otro lado y van a tener el mismo espíritu del otro lado. Yo quisiera ir. Página 666. Conforme vaya acercándose la tempestad, muchos de los que profesaron creer en el mensaje del tercer ángel, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, y no dice abandonarán la iglesia ni el ministerio, abandonarán su fe. Por eso cuando vemos el apóstol Pablo le escribió a su hijo espiritual Timoteo, en 1 Timoteo 4:1 dice, el Espíritu dice claramente que en los postreros días o tiempos, algunos, dice, apostatarán, venderán su fe, la van a cambiar para plantar legumbres por algo pasajero, por tal vez porque le subieron el sueldo. Amados hermanos, nuestra mirada debe estar como aquellos hombres de la fe que no pusieron su mirada en esta tierra, sino en la ciudadanía, sino en la ciudad celestial. Y por eso dice, abandonarán su fe e irán a engrosar las filas de la oposición, uniéndose con el mundo, o sea, con el mismo espíritu. Y en el tiempo del fin, el espíritu del mundo será perseguir a los que no se dejen dominar, perseguir a los que no estén dispuestos a obedecer al sistema. Por eso es que Nabot, mis hermanos, él dijo, guárdeme, yo no puedo vender, yo no puedo darte. El otro hubiera sido, por supuesto, a ver, ¿cuánto me da? Si usted me paga el triple o 4 veces más, yo se la vendo. Él no. Por eso acabé de decirles que nuestra salvación no es negociable. El sábado no es negociable. Cristo no es negociable. Nuestra fe no es negociable. Debemos debemos permanecer fieles y firmes. Muy bien. En otras palabras, lo que Acab
No fue a negociarle, fue a ponerle una trampa. Un trampa. ¿Acaso la Biblia no dice que el falso negociador, como león rugiente, anda alrededor nuestro buscando a quien devorar? Anda buscando. Versículo número 4. Y vino acá a casa triste y enojado. Primera de Reyes 21:4. Enojado por la palabra que Nabot de Jezreel le había respondido diciendo, no te daré la heredad. Mire, Acab no, quiero decir Nabot, él no estuvo pensando ni diciendo, déjeme pensar, yo tengo que preguntarle a mi esposa, a mi familia, qué es lo mejor que nos conviene, o déjeme preguntarle a Dios. No, él fue directo, no. Y así deberíamos ser nosotros, mis hermanos, que cuando venga el falso negociador, nosotros no tener una conversación con él, sino hacer como Cristo dijo, la palabra de Jehová. Una sí dice el Señor. Vino enojado, dice, no te daré la heredad de mis padres. Y se acostó en su cama y volvió su rostro y no comió. Ahora, ¿será que no tenía hambre? No, él estaba tan enojado, tan furioso. Versículo 5. Ahí aparece Jezabel. Y en el tiempo del fin es la triple alianza. Muy bien. Vino a él su mujer Jezabel y le dijo, ¿por qué estás decaído tu rostro y no comes? Y él respondió, porque hablé con Nabot de Jezreel y le dije que me diera su viña por dinero o que si más quería le daría otra viña por ella. Y él respondió, yo no te daré. ¿Y qué le dijo él? ¿Qué le dijo en el versículo 7? Y su mujer Jezabel le dijo, ¿eres tú ahora rey sobre Israel? Le hace una pregunta. ¿Quién es el rey? Y le hago una pregunta. ¿Quién mandaba allí en Israel? Mandaba acá. La que mandaba era la Jezabel, la mujer. Y por unirse con esta mujer pagana, tristemente llevó a un pueblo a una adoración falsa. Amados hermanos, no nos confiemos en lo que nos dicen, confiemos en una sí, dice Jehová. Tanto la Biblia como el espíritu de profecía, porque esa es palabra que tiene vida y que nos llevará para la vida. ¿Y qué le dijo ella? ¿No eres tú? Levántate, come y alégrate que yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Jezabel, al ver esta parte allí, entonces él dice, yo te voy a dar. Como Nabot no quiso ceder, como Nabot fue un hombre de principios, que él no estaba interesado en lo temporal, él lo estaba interesado en la herencia de sus padres, porque esa herencia iba a ser transferida a sus hijos. Ahí era un pedazo de tierra. Hermanos, ¿cuál es la herencia que tenemos nosotros? ¿Cuál es esa herencia? Si no la he descubierto yo esa herencia, entonces, pues voy a estar yo aquí siendo solo un religioso. Si de verdad sabemos cuál es esa herencia, seremos verdaderos seguidores de Cristo. ¿Sabe lo que quería el sistema? Dirigido aquí por acá.
El sistema lo quería intimidar. Y eso es lo que va a pasar en el tiempo del fin. En el tiempo, mis hermanos, de los apóstoles. Si leemos nosotros el capítulo 4, los dirigentes religiosos querían intimidar a los apóstoles diciendo, no prediquen. Sí, ustedes vayan a hacer esa obra, pero no prediquen en ese nombre. Prediquen en cualquier otra cosa, pero prediquen. No prediquen en ese nombre. Hoy en día, mis hermanos, perdone que les diga, pero a veces hay personas, ministerios. Escuchaba una vez que uno decía, era un predicador, decía, el diezmo es del antiguo pacto, eso ya no podemos dar diezmo, eso está abolido. Pero si le dan dinero, él recibe. O sea, algo, entonces yo dije, no hay congruencia. ¿Está en contra? No, eso no se debe dar, pero si le dan dinero a él sí lo recibe. Y mucha gente comienza a decir, oh, nos han engañado, ya nosotros no tenemos que dar esto. No, no es el tema de eso, no, no estoy diciéndoles, hermanos, eso. Pero lo que tenemos que decir es que nosotros debemos dirigirnos bajo un principio, como lo hizo Cristo, como lo hizo los profetas, como lo hicieron aquellos apóstoles, como lo hicieron aquellos hombres y mujeres de Dios. Por eso Pedro le dijo, nosotros no podemos obedecer, tenemos que obedecer primeramente a Dios y después a los hombres. Y ustedes saben lo que les costó a ellos, ¿no es cierto? La muerte. Apocalipsis 13 también nos muestra que el sistema en el tiempo del fin también va a intimidar. Los principios cristianos son lealtad, primeramente a Dios. Y eso tenía Nabot. Amados hermanos, nosotros nos estamos preparando en este fin del tiempo porque Cristo viene a buscar una iglesia sin mancha, sin arruga, una iglesia pura. Muy bien. Entonces, como vemos, este rey sutilmente quería aprovecharse. Cuando miramos nosotros esta parte, se dice que la plantación de las viñas, yo miraba esto así, que mucho le gusta a, a las, a las zorras dañar los frutos de las viñas. O sea, comer un fruto, morderlo y ya lo dañaron. No se lo come. Coger otro fruto, dañarlo y no se lo come. Pero esas son las zorras como si adultas, zorros adultos. Pero hay aquellas zorras pequeñas, y eso está en la Biblia, y dice que de esas debe cuidarse. Y estaba leyendo que las zorras pequeñas no dañan el fruto. Comienzan en el árbol, o sea, en la planta, a, a, a morderle, a morderle, a morderle para que la planta se seque, se acabe. Y por eso la Biblia dice que debemos cuidarnos de las zorras pequeñas, porque son esas que quizá no las vemos. Tal vez no las podemos percibir, pero si estamos dirigidos bajo el Espíritu, vamos a poder percibir. Muy bien, cuando miramos nosotros, y ahora viene la sentencia, versículo 8 de Primera de Reyes 21. Entonces ella escribió, miren, ¿quién escribió? Jezabel.
Y Jezabel representa el sistema religioso corrupto en el fin del tiempo. Escribe ella cartas en nombre de Acab y las selló con su anillo y las envió a los ancianos y a los principales que moraban en la ciudad de Nabot. Y las cartas que escribió decían así: proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo. Ahora le pregunto, cuando dice ancianos, ¿eran unas personas de la tercera o cuarta edad? No, eran personas, si estamos hablando de Israel, porque no estamos hablando de un pueblo pagano, aunque era pagano Israel, mis hermanos, estamos hablando de un sistema religioso. Los ancianos eran los que también administraban la parte religiosa espiritual de la gente. Miremos nosotros entonces hacia dónde se dirige, qué es lo que quiere. Pero yo quisiera ir nuevamente a la página 153 del libro Profetas y Reyes. Dice, a Acab no le interesaban los medios por los cuales su esposa pudiese lograr lo que deseaba. Y Jezabel procedió inmediatamente a ejecutar su impío propósito. Eso se va a cumplir en el tiempo de los 1260 años que fue del 538 a 1798. Cuando veamos que la herida esté completamente sanada, estimados hermanos, nosotros veremos nuevamente ver la furia nuevamente del dragón por medio de este falso sistema religioso. Y la pregunta es, ¿me mantendré firme? ¿No venderé mi heredad? ¿No cambiaré los principios? ¿Me mantendré leal? Y sigue diciendo, escribió cartas en nombre del rey, las selló con su sello y las envió a los ancianos y nobles de la ciudad donde moraba Nabot y les dice qué es lo que tienen que hacer. Y por eso vemos que en el versículo 8 es la sentencia. Ya leímos el 9, 10. Y poner a dos hombres perversos delante de él, que atestiguen contra él y digan, tú has blasfemado a Dios y al rey. Lo mismo que va a pasar en el tiempo del fin. Amados hermanos, en Jesús, Anás y Caifás, cuando lo llevaron al concilio en la noche, diríamos en la madrugada, ¿qué le dijeron? Él ha blasfemado, porque fueron asimismo dos testigos falsos diciéndole, él dijo que va a destruir el templo y que lo va y que en 3 días. Entonces ellos dijeron, esta es, él debe morir. Amados hermanos, por eso Nabot es el símbolo de Cristo. Nabot no se defendió. Ahora él tenía en todo su derecho de defenderse. Él estaba defendiendo la heredad, él podía decir no. Y eso no era un pecado. Hermanos, los dos testigos aquí falsos, perversos, asimismo en el capítulo 19 del libro de Juan, estuvieron los dos testigos falsos, perversos, pero llevados por el mismo concilio. Amados hermanos, entonces cuando miramos aquí en Nabot, el ejemplo de Nabot es el ejemplo de la integridad, el ejemplo de la fidelidad de la herencia que tenemos y la resistencia frente, mis hermanos, a la persecución y al abuso. Y quiero seguir. Muy bien, dice sacarlo y muera.
Y los de la ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad, hicieron como Jezabel les mandó, porque ellos ya estaban vendidos al sistema. Ellos eran obedientes al sistema. Y en el tiempo del fin veremos lo mismo. Conflicto de los siglos, página 673. Una vez que el sábado llegue a ser el punto especial de controversia en toda la cristiandad y las autoridades religiosas y civiles se unan para imponer la observancia del domingo, la negativa persistente por parte de una pequeña minoría de ceder a una exigencia popular la convertirá en objeto de secreción universal. Se demandará con insistencia que no se tolere a pocos que se oponen a una institución. Mire, lo mismo que le dieron a una institución de la iglesia y a una ley del Estado. ¿Por qué lo iban a matar a Nabot? Después ya vamos a ver cómo lo mataron. Porque le dijeron, él ha blasfemado a Dios y al rey. Lo mismo pasará, hermana Brenda, en el tiempo final. Y ya estaba escrito. Y aquí lo podemos nuevamente comprobar. Por eso que dirán, se me demandará con insistencia que no se tolere a los pocos que se oponen a una institución de la iglesia y a una ley del Estado. Pues más vale que esos pocos sufran y no que naciones enteras sean precipitadas a confusión y anarquía. Ahora les pregunto, ¿se cumple la profecía? Parece una historia, pero es una profecía para el tiempo del fin. Muy bien, lo llevaron. ¿Qué hicieron los principales ancianos? Como estaban vendidos. Y usted dirá, ¿y cómo sabemos que en el tiempo del fin las naciones están vendidas? Permítame, mis hermanos, leerles en el capítulo El mensaje final de Dios, está aquí, permítame. Es el capítulo 39, dice así. Estos versículos señalan en un tiempo por venir cuando el anuncio de la caída de Babilonia fue hecho. En el segundo ángel de Apocalipsis 14 se repetirá con la mención adicional de las corrupciones que han estado introduciéndose en las diversas organizaciones religiosas que constituyen Babilonia. Y en la página 666 dice que los apóstatas, los más encarnizados apóstoles serán nuestros propios hermanos de antaño. Aquellos que un día estuvieron con nosotros en nuestro ministerio o tal vez estuvieron apoyando o dijeron, mire, yo voy a permanecer, pero un día se vendieron, hermana Brenda. Y eso estamos viendo ahora. Estamos viendo que muchos, y por eso están de un lado para otro, para acá, para allá. Pero Dios nos ha pedido que nos mantengamos en las sendas antiguas y siempre escuchemos la voz de Dios. Los tres jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, le dijeron al rey Nabucodonosor, nosotros no tenemos por qué contestarte. Nosotros lo tenemos claro. Ellos ni siquiera le negociaron, le dijeron, no, si es que Él no nos salva, que no nos salve, pero nosotros seremos leales. Y quiero ir terminando. Versículo número 12. Y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo. Vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él. Y aquellos hombres perversos testiguaron contra Nabot
delante del pueblo diciendo: Nabot ha blasfemado a Dios y al rey, y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió. ¿Dónde murió el Señor Jesús? ¿Dentro o fuera de la ciudad? Murió fuera. Por eso es el símbolo de Cristo. Mis hermanos, murió un hombre, no por un pecado, sino por defender una heredad, un alfiel. Eso quiere decir, mis hermanos, que en el tiempo del fin, hermana Brenda, también encontraremos hombres y mujeres que defenderán y preferirán morir antes que mirar atrás. Cuando vemos después, versículo 14, después enviaron a decir a Jezabel: Nabot ha sido apedreado y ha muerto. Cuando Jezabel oyó que Nabot había sido apedreado y muerto, dijo a Acab: levántate y toma la viña de Nabot de Jezreel, que no te quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino ha muerto. Y qué triste después viene la historia. Nabot quiero decir, acá fue a tomar posesión, según él, de la parcela de Nabot, pero ojos invisibles estaban observando todo. Y vino Elías y le dijo lo que le va a pasar. Y acá murió. Su sangre fue lamida por los perros, así como Nabot. Jezabel también murió aplastada por los pies de los caballos y los carros. También murió. Amados hermanos, estamos llegando al final de la historia de esta tierra y pronto se desatarán muchas cosas. Yo quisiera, hermana, si me permite unos 5 minutos más. Amén. Cuando el sábado se convierta en el motivo principal de conflicto de toda la cristiandad, el persistente rechazo de una reducida minoría de ceder a una exigencia popular, dice, la convertirá en objeto de secreción universal. Las naciones enteras seguirán el ejemplo de los Estados Unidos, aunque este país va a la cabeza, la misma crisis sobre la controversia entre el sábado y el domingo afectará a nuestro pueblo en todas las partes del mundo. Cuando los Estados Unidos, la nación de la libertad religiosa, se una con el papado para forzarla a la conciencia y obligar a los hombres de honrar el falso día de reposo, los habitantes de todos los países del mundo serán inducidos a seguir su ejemplo. Amados hermanos, estamos nosotros viviendo en el gran final de la historia de esta tierra. Todavía no se ha cerrado, porque quizá usted y yo no estamos sellados todavía. El día que seamos sellados, se dirá, el sumo sacerdote dirá, hecho está. Amados hermanos, podemos ver en esta parte de esta historia lo que se va a cumplir en el tiempo de hoy. Sigamos así como Nabot, lealtad, fidelidad a los principios. Y si nos toca defender nuestra fe y que sea con sangre, la Biblia dice, Jesús dijo, no temas,
al que puede matar el cuerpo. No le temas. Amados hermanos, pronto llegará que nos van a intimidar. La Agenda 2030, el nuevo orden mundial, lo único que quiere es, y el proyecto 2025, quienes están en Estados Unidos, y el nacionalismo cristiano, todo lo que quieren es implantar lo que nosotros conocemos, la imposición obligatoria, religiosa, de ir el domingo. Mis hermanos, y quiero terminar con un versículo. Quiero terminar con un versículo. En el libro de Proverbios, el capítulo número 23 y el versículo número 23 dice así: compra la verdad y no la vendas. La sangre, la verdad costó la sangre de Cristo para esta tierra. No la vendamos, no la cambiemos. Guardémosla, practiquémosla y proclamemos el último mensaje de advertencia, de misericordia para un mundo que perece. Que Dios los bendiga y una feliz noche. Pastor, aquí hay una pregunta, bueno, hay dos preguntas, no sé si las puede contestar. Amén. Dice, usted mencionó las zorras pequeñas que dañan la viña. ¿Cuáles serían hoy esas pequeñas cosas que están debilitando al pueblo de Dios sin que muchos se den cuenta? Puede ser a veces que nosotros podemos tener mucho tiempo en este aparato, ya, mucho tiempo tal vez en el internet, mucho tal vez tiempo en una diversión, que tal vez no es mala, pero que nos están quitando el tiempo, que debe ser el tiempo dedicado para Dios. Tal vez no lo estamos dedicando para la obra. O tal vez nuestros recursos, que estamos nosotros tal vez malgastándolo en algo que no es malo, pero que únicamente quizá queremos decir, ay, es que me quiero comprar esos zapatos que le vi a este hermano, pero me cuestan 300, solo le hago un ejemplo, 300. Y después que se los pone dice, oh, pero han sido solo zapatos. Son aquellas cosas, tal vez un vicio, tal vez una debilidad, tal vez algo que me gusta y que no puedo abandonarlo, que tal vez está en silencio, que es pequeño, que la gente no lo ve, pero Dios sí lo ve. Y ese veo que me está cada vez más, poquito a poquito, como una polilla. Ustedes saben que la polilla es un bien pequeñito, pero si usted a tiempo no lo acaba, se le acaba la madera. Espero haber contestado. Amén, gracias, pastor. Am, Cuando usted dice del sábado, vino a mi mente, ¿no? El sábado será conocido mundialmente en todo el mundo, ¿no? En el tiempo del fin. Pensando lo Amén. que pasó con Charlie Kirk, cualquiera que haya sido, que esté muerto, que todavía esté vivo,
lo que sea que se puede estar diciendo ahora que todo fue planeado, tenía algo que era el sábado y se conoció a Charlie Kirk en todo el mundo por el sábado. Ujú. Y también Sí, vemos a Israel, ¿no? Que el mejor amiguito de Estados Unidos que le hace hacer muchas cosas, que también, digamos, guarda el sábado. So, el Señor está usando esos medios, aunque parezcan no vistos directamente, pero están haciendo para que la gloria de Dios y todo el sábado se conozca en todo el mundo, ¿no? Y la tierra será alumbrada con su gloria. Apocalipsis 18:1. Después Apocalipsis 3, 16, 17. Cristo es global y adoración. Entonces eso me parece importante. Voy a la otra, ahí a la última pregunta que estoy buscando dónde está el que dijo la otra pregunta. Si Nabot representa a Cristo y al pueblo fiel, ¿qué preparación espiritual es necesaria para permanecer firmes cuando el sistema exija compromiso o sacrificio? ahora nuestra, como decir, nuestra preparación, podría ir, ¿se acuerdan un día, una noche estuvo Jesús y la última noche que estuvo con los discípulos y, y, y las tres palabras y yo quisiera que no sean mis palabras, que no sean mis palabras, sino ir al libro de Marcos. Y en el libro de Marcos, en el capítulo número 13 dice así, capítulo 13 versículo 33: Mirad, velad y orad porque no sabéis cuándo será el tiempo. Tres palabras. ¿Qué es mirar? Estar atento a las cosas, velar, permanecer siempre atento, porque sabemos que a nuestro alrededor el enemigo no se duerme. Y quizá la otra parte, venía la prueba para los discípulos. ¿Y qué les dijo Jesús? Oren, oren, oren. Y yo quisiera en esta parte contestarle a la pregunta al hermano o hermana, lo que sea así. Nosotros encontramos que hay cuatro vigilias. Y mis hermanos, la primera vigilia es la preparación. La segunda y diríamos, la segunda y la tercera viene la prueba y la cuarta es la victoria y la respuesta de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Jesús, él trabajaba en el día, pero en la noche, ¿a dónde él se iba? Dice la Biblia, a orar, comunicarse con Dios, a buscar a Dios. Eso quiere decir que la primera, las primeras horas del día, no digo de la claridad, porque las primeras horas del día son las horas de la tarde, cuando nosotros decimos de la noche, del día, no estoy diciendo de la claridad, la hora del día de claridad tiene 12 horas, pero la hora del día de 24 horas de la puesta del sol, la puesta del sol comienza con la puesta del sol. Entonces, ahí debería ser nuestra preparación. Pedro no se preparó. Cuando Jesús le dijo que él, que él orara, que él velara, ¿qué hizo él? Se durmió. Cuando le llegó la prueba, ¿estaba preparado? No, él no estaba preparado. Él pensaba que estaba preparado. Entonces, ¿cuál es nuestra preparación? La comunicación con Dios. Y cuando viene la prueba, entonces yo voy a estar fortalecido y con la compañía de Dios, porque Él en la hora de la prueba va a estar con nosotros para darnos la victoria. Amén. Amén. Tremendas las cosas que estamos viendo incluso con la iglesia, ¿no? Lo que está pasando en la iglesia, cómo Sí, ellos se han podido vender. Es triste y sí, esperamos que nosotros no seamos lo mismo, ¿no? Hagamos en algún momento, vendamos nuestra viña. Hermano así es. Isaac dice aquí, am, dice,
varón de Dios, me interesa esa obra, un am, decim- si puede darme, yo creo, compartir el PDF. Gracias, desde Argentina, saludos. Él Ya, es Isaac, yo le mando el número de teléfono de él. ya, Está ya. Me nuestro, envía y yo estoy porque la verdad no es mía, la verdad es de Dios. Y amén, toda verdad estamos para compartirla sin ningún tipo de interés ni a cambio de nada. amén, amén. Está nuestro hermano Luis Alejandro. Saludos y bendiciones desde Costa Rica. Maranata, ven Señor Jesús. Qué lindas palabras, ¿no? Ven Sí. Señor Jesús. Y dice, y así es hoy. Dice Isaac, tendremos entre nosotros traidores y entregadores en la falsa religión. Así es. Lo podemos ver también en la iglesia, en nuestra iglesia. Y eso se va a ir empeorando más aún. En Y se va fin, empeorando. sí, se está empeorando peor y peor y peor. Ya no hay vergüenza. Sinvergüenzas, son sinvergüenzas. Sí. Sí, no tienen vergüenza, diría. No tienen vergüenzas. Sí. Y la hermana Iris acaba de mandar también un saludo. Iris dice, buenas noches desde Argentina. El Señor la pueda bendecir también. Y no nos dejemos engañar, ¿no, pastor? Porque hay muchas cosas que se están presentando. am, Muchas cosas. Le comento algo. Hay un pastor por medio del Facebook se contactó conmigo y me dice, Mm. mira, me mandaron una carta donde dice que yo no puedo predicar esto, 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 esto y esto. Y yo le digo, ¿tú te importaría si yo te puedo grabar y yo te cambio la voz si quieres? Pero te puedo grabar. Y él me dice, no, 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 perdería mi trabajo, ¿no? Pero vemos la presión de la corporación y vemos también la presión que él le falta ese empujoncito, ¿no? Para que pueda. El miedo por perder. Y el miedo también por perder la comida, porque si no, ¿cómo, de qué podría trabajar? ¿No? O sea, podría, si no tiene la fe en Jesús, como en muchos nosotros, porque yo no sé si tendría esa tan grande fe que quisiera tenerla, pero bueno, perdería el trabajo. Solo Cristo es el que nos puede fortalecer en la hora de la prueba. Por eso es de la preparación. Amén. Bueno, pastor, yo creo que este ha sido un momento precioso. Mañana entonces seguimos 3 días de poder hablar y pregonar que el Señor viene pronto. Terminamos con una oración. Gracias, pastor. Ujú. Buenísimo, gracias. Mañana, ¿a qué horas? ¿A la misma hora? Mañana sí le toca a otro pastor mañana, ¿Ya? que es, Sí, 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 para escucharlo. Me envía el link, me sí, envía el link. claro que sí, claro Sí, que sí. ya. Pues, querido pastor, gracias y gracias por recordarme, para recordar a los hermanos que sí, mañana son lunes, martes y miércoles, eso es lo que vamos a hacer. Ya, ya, listo, listo. Y al hermanito que dice que quería él Sí, los PDF, me envía el número para yo enviarle a él. claro que sí, apenas Ya, terminamos yo se lo envío. Hacemos la ya, oración. vamos a orar. Amén. ¿Quién va a orar? Yo. Sí, Vamos a orar. Amoroso Dios y Padre, usted en esta mañana nos regaló la vida, nos dio amén, salud, amén, extendió su misericordia, extendió su gracia. Hemos llegado hasta aquí. Señor, en la fe también hemos caminado hasta aquí. Ayúdenos a permanecer y a estar tomados de su mano, para que cuando llegue la hora de la prueba final, nos mantengamos firmes, oh Señor. Bendiga a mis hermanos que hoy han escuchado su palabra, que lo que usted ha puesto en el corazón de ellos, oh Dios, sea para honra y gloria de su nombre, Señor. Bendiga aquí a mi hermana Brenda, bendiga su ministerio, bendiga la obra acá, aquí en Ecuador, con los evangélicos que estamos llevando, Señor. Que sea, oh Padre Celestial,
bajo su dirección. Y que el día de mañana el siervo al cual usted ha escogido, que también, oh Dios, pueda ser dirigido por su Espíritu. Amén. Gracias le damos. En Cristo Jesús se lo pedimos. Amén y amén. 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 Bueno, mis hermanos, estamos despedidos. Gracias nuevamente, pastor. Y mañana Ya, nuevamente nos gracias. estamos viendo y vamos a bajar la grabación en 2 segundos. Bendiciones, Amén. Maranata para todos. Gracias, pastor, a todos. Maranatha. Amén. Amén.